Buenas y que Dios les bendiga. Seguimos con los lugares santos de Jerusalén y hoy vamos a hablar de un lugar que ha sido objeto de múltiples ataques extremistas. Un lugar que para la cristiandad es una joya. Y hablamos de la abadía de Agia María en Sion, que se conoció anteriormente como la abadía de la Dormición de la Virgen María o Basílica de la Asunción. Cuando hablen de la abadía Agia María en Sion, la Basílica de la Asunción, o les digan abadía de la Dormición de la Virgen María, es el mismo lugar que ha cambiado de nombre. Cambió de nombre en el año 1998 de Dormición de la Virgen María hacia el nombre de Abadía Agia María en Sion. Ahí quienes viven son los benedictinos. Está en una zona caliente porque está cerca de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén por la puerta de Sion. Y tradicionalmente se ha dicho que ahí María tuvo lugar su dormición, su muerte, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. El edificio lo funda el obispo de Jerusalén, Juan II. Y mucho después, el emperador Guillermo II visita Jerusalén en el año 1898 y dedica una iglesia protestante, la dedicación a la iglesia protestante del Redentor. Y es el sitio que va a ir modificándose poco a poco. Él le compró el solar al sultán Abdulhamid II. Por 120.000 marcos de oro le compra un solar en el Monte Sion. Luego es donado a la Católica Unión Alemana de Tierra Santa, Deutscher Verein von Heiligen Lande. Y en este lugar María experimentó el tránsito de la vida terrenal a la vida espiritual, a la vida de los cielos. Fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esto no es un hecho bíblico, sino es un dogma de fe que podría acatarse o no. ¿Y por qué se dice que fue asunta al cielo? Porque después de una vida tan santa se coincide en que debió ser asunta al cielo. Como tampoco se ha encontrado la tumba de la Virgen María, pues esta es la realidad que hay. Para nosotros no es un dogma de fe. Para los romanos sí es un dogma de fe que la Virgen fue asunta al cielo. Para nosotros, con decir que es el lugar de la dormición de María es suficiente, porque fue donde la Virgen se durmió. Le dicen dormición para no decir muerte. Bien, las obras son del arquitecto del arzobispado de Colonia, Heinrich Renner. Investigó el lugar entre el año 1899 y el año 1900. Descubre los restos de un templo bizantino de Agia Sion. La dirección de esta obra se le confía al arquitecto Theodor Sandel, que ya residía en Jerusalén. Se coloca la primera piedra el 7 de octubre del año 1900. 10 años después se termina la obra, el 10 de abril de 1910, y la preside el patriarca latino de Jerusalén. Ahora bien, los primeros que siguen estando ahí, los primeros que quedaron, fueron unos monjes que los envían a Jerusalén desde la abadía de Beuron en Alemania. Unos monjes desenclaustrados, o sea, sacados del claustro, que llegan entre 1918 y 1921, después de la Gran Guerra. En 1926, por el grupo de tanta afluencia de hermanitos benedictinos que llegaron, se eleva el rango de abadía, porque ya tienen un abad. Un monasterio. Las personas siempre dicen, hoy por hoy ya no se distingue entre monasterio o abadía. Y yo les voy a explicar, igual que no se distingue entre monje y fraile. Bueno, siempre han sido los monjes de clausura y los frailes han sido una vida contemplativa, pero como los jesuitas, que no están enclaustrados. Eso es una diferencia. Los que viven en clausura son monjes y los que no viven en clausura son parte de la vida consagrada, pero se les dice frailes.
aunque hoy esto también ha cambiado, igual que el concepto de monasterio y abadía. Monasterio es un lugar donde están reunidos los monjes. Una abadía es aquella que tiene un abad, o sea, un abba, un padre. Cuando son 3 monjes, no es necesario que nadie los gobierne porque todos saben lo que deben hacer. Ahora, cuando hay mucha cantidad de monjes, de hermanitos, pues hay que buscar una cabeza que los dirija a todos. Y por tanto se nombra un abad. Y ya por el número de la congregación se eleva a abadía. Una abadía ya tiene su propia autodeterminación. Cuando son monasterios, por lo general, pueden ser 3 monasterios y una abadía. Se supeditan a ese abad, aunque estén en otras zonas. O sea, no tienen que estar viviendo esos hermanitos dentro de la abadía. Puede haber 3 monasterios y responden a las directrices de una abadía. Como llegan ya entre el 26 y el 29, empiezan a llegar muchos hermanos, ya esto se considera una abadía y se envía un abad dentro de la congregación de Beurón. Entre 1939 y el 45, los monjes fueron expulsados. Y lo vuelven a expulsar en el año 48 con la guerra árabe-israelí, porque la abadía, como digo, se encuentra en una zona caliente. ¿Por qué? Porque es una zona de nadie. Se la disputa Israel y Jordania. Cada vez que Israel y Jordania quieren darse un tropezón, pues se lo dan ahí. Ese es el lugar. No se respeta, no está bajo una protección. Y en el año 51, la abadía se separa de la congregación de Beurón y es puesta bajo supervisión directa del abad primado de los benedictinos en Roma. Esto no debió hacerse, pero bueno. En el año 67 llega la guerra de los 6 días, la abadía arde en llamas por todas partes. O sea, ya les digo, ya desde el 48, la abadía otra vez, problema, Jordania, Israel, la abadía en medio, se expulsa a los hermanos, la abadía sufre daños. Luego 67, guerra de los 6 días, vuelve la abadía a estar en el centro del conflicto, pero esta vez no tiene algunos daños, sino que esta vez se quema, arde en llama. Y lo que se puede saber, lo que hay dentro no es algo realmente. Hay unas escaleras, 2 escaleras espirales que llegan a una cripta, y en esa cripta es donde se dice que está el lecho donde ocurre la dormición de María. Hay algunos altares, un coro, hay nichos. La cripta, que es donde les digo que hay que descender por las escaleras. Hay un órgano y una galería que se accede a 2 de las 4 torres de la iglesia. Pero esto no es una joya. Cuando entras por dentro, preciosa realmente. Se ve por dentro preciosa. Pero es el lugar, yo creo que uno de los lugares santos que más vandalismo sufren. Fíjense, en el año 2012, en octubre de 2012, y mayo y junio de 2013, la abadía la vandalizan con grafitis anticristianos, insultos en hebreo. Llamaron a los cristianos monos, todo eso lo pintaron en las paredes, y clamaban una venganza contra Jesús. ¿Quiénes hicieron esto? Jóvenes extremistas judíos, no palestinos, no árabes, no islámicos, no musulmanes como quieren llamarse, no personas extrañas, no terroristas, aunque lo son judíos extremistas. Y desde octubre de 2012, mayo y junio de 2013, aquellos grafitis fueron por todas partes. Incluso hay un coche, habían unos autos cerca, y le pintan también los autos con graffiti, los dañan y les pinchan las ruedas de los coches. O sea, un vandalismo muy brutal. Ahora, luego, las puertas cercanas al cementerio greco-ortodoxo que está ahí, también los pintan y dicen que se llevó a cabo por unos problemas con el desmantelamiento de un asentamiento ilegal judío en Mahón, donde la iglesia dicen que tomó parte y habló y trató de llevar el diálogo, pero ellos no entendieron y sencillamente lo más fácil es hacer los grafitis
escribirle en las paredes monos a los cristianos, pinchar las ruedas de los autos, destruir el patrimonio, no les interesa, y por eso digo que está en zona de nadie, porque como está en zona de nadie, la policía no va, no hay una protección ni siquiera de los que están dentro, no la hay. Fíjense si no la hay, que el 26 de mayo de 2014, y esto no lo estoy hablando porque las personas, ya hemos hablado de las cruzadas, estamos en el año 2012 y 2013, y el 26 de mayo del 14 ocurre algo que realmente es increíble, porque cogen una caja de cruces de madera, la tiran dentro de la abadía, prendidas en fuego, y tiraron las cruces dentro de la abadía esperando o que explotara la abadía o que se quemase. Pero lo más inverosímil no es esto. Lo más inverosímil es que justo en el edificio de al lado, que está la tumba de David, en la habitación superior, el Papa, el obispo de Roma, Romano Pontífice Francisco, estaba oficiando un servicio. O sea, ¿qué tipo de protección habrá? Porque Romano Pontífice figura y funge como un jefe de Estado. Es un jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Es cierto que lo único que domina es de la Plaza San Pedro hasta una puerta que es trasera. Es un lugar pequeñito, pero es un jefe de Estado. Se le considera un jefe de Estado. Y miren qué protección, que el edificio de al lado, vienen estos chicos, tiran la caja con cruces incendiadas para que arda el edificio, para explotar posiblemente, para que saliera el Romano Pontífice por los aires, porque el edificio está al lado. Es que si ven las imágenes, las voy a poner en este podcast, el edificio está al lado. ¿Qué tipo de protección hay entonces para los que no tenemos? Porque bueno, en mi caso, si yo voy a Tierra Santa, tampoco soy un jefe de Estado. Tiene uno que llevar o solicitar, oiga, una protección oficial para que este patriarca visite este lugar. Y que estamos hablando de patriarcas que son ortodoxos, más antiguas que nosotros, o sea que realmente tienes que solicitar protección. Pero que esto sucediese con el pontífice romano, que es además la cabeza del catolicismo romano, que tiene tantos miembros, que tiene un estatus de jefe de Estado, porque es el jefe de Estado, el soberano de los estados, antiguamente los estados pontificios, y de la Santa Sede, que es verdad que aunque es un lugar muy pequeño, pero es un país dentro de Italia. Y ocurre esto, ¿qué dejaremos para los peregrinos? Porque por lo menos un patriarca puede decir, oiga, mire, yo voy y yo necesito seguridad del gobierno de Israel. Necesito una escolta, una protección, lo que sea. Y te la pueden dar, si ellos lo estiman conveniente. Pero tienes que tener ese estatus, pero el peregrino no puede solicitarla. El peregrino va peregrinando, caminando por las calles, visitando los santos lugares, y ocurre esto. Entonces, es inverosímil. Pero no es. Llegamos a diciembre de 2014, hace 10 años. Otro judío nacionalista cruza la valla, o sea, salta la valla, destroza crucifijos, bancos, las estatuas del cementerio en el cual está enterrado un monje que es israelita. O sea, les dio lo mismo. Este caso fue un hombre solamente, todos son jóvenes. Y lo más extraño de esto, lo más lamentable, es que son jóvenes. No son personas ancianas. No son aquellos judíos que podrían tener un sionismo más, podríamos decirlo, más doctrinal, sino que son jóvenes. Y esto es lo que más duele. Incluso les voy a decir algo. En Jerusalén muchas veces le preguntas a un judío, ¿qué crees de Jesús? Y ha habido trifulcas. Nunca le pregunten a un judío en Jerusalén qué creen de la figura de Jesús, porque o bien te pasan por el lado y ni te miran, o bien te ganas una buena reprimenda y una buena golpiza, y ha sucedido. En el 2016 miren la vandalización que hicieron. En el 2014 miren la vandalización que hicieron, ¿no? Entraron, cruzaron la valla, rompieron todo a su libre voluntad, pero no queda ahí. Enero 2016, un grupo más de vándalos escribieron otra vez en las paredes de la abadía frases, miren las frases: muerte a los cristianos gentiles enemigos de Israel, que su nombre sea borrado. Y da la casualidad que su nombre sea borrado, en las primeras letras en hebreo forman la palabra Jesús, que quiere decir, es un
odio visceral contra el cristiano, contra Jesús. Yo no digo que sean todos los judíos del mundo, pero yo digo, ni con Saladino, señores, ni con los sultanes, ni con los mamelucos, ni con los seleucidas, ni cuando los cristianos éramos también más terroristas que todos los terroristas juntos, porque lo fuimos, señores. No podemos obviar que las cruzadas eran grupos mercenarios que acababan con Tierra Santa. No santifiquemos los malos actos. Por eso es que Juan Pablo II pidió luego perdón por todas estas cosas. No tenía que pedirlo, realmente no fue culpable. Él no tenía nada que ver con esto y no fue la iglesia. Siempre recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fueron los hombres de la iglesia que tomaron malas determinaciones. No siempre, porque también era una época en la que no se podía ir de pacifista por el mundo porque no se entendía. Pero incluso como el podcast que sale ayer del Santo Sepulcro habla de lo que sucede cuando el sultán llega y no reza ni siquiera dentro del templo, sino que sale para que se supiese que no se quería que las iglesias fuesen mezquitas. Después sí se convirtieron en mezquitas, pero ha habido un entendimiento, incluso en aquella época en la que no había WhatsApp, en la que no había televisión, en la que no había podcast, en la que no había YouTube. Y yo aprecio realmente la comunidad judía, la comunidad hebrea. Admiro su poder para sobrevivir a lo que para mí siempre les he dicho que no es obra humana, sino obra diabólica, que es el holocausto. Siempre los judíos, por mi parte, por parte de este patriarcado, hemos gozado. Los rabinos, siempre se los he dicho, para mí hablar con un rabino es sentarte con un sabio. Pero esta juventud judía que está haciendo estos actos, señores, son terroristas en pleno siglo XXI, 2016. Y siguen los sucesos al lugar de la dormición de María. ¿Y por qué sucede? Porque no está dentro de la zona protegida de Tierra Santa. Está entre Israel y Jordania, en esa zona. Vamos a decir, cada vez que Israel o Jordania se ponen bravos, es ahí donde más se sufre. Y esto lo quiero decir como un llamado a la coherencia, a la realidad, al odio, señores. Y fíjense, yo creo que no han sido personas ancianas los que han llevado a cabo este proceso. Yo creo que porque tienen una memoria de que ellos vivieron en carne propia estos grafitis, estas pintadas, este miedo. Y creo que son jóvenes que no conocen su historia. En estos tiempos la Iglesia Católica tiene muchas batallas, sobre todo las romanas, muchas batallas con que lidiar. Muchas, que son más peligrosas. Pero realmente en pleno siglo XXI estas cosas suceden y estos actos de vandalismo se cometen. Porque no podemos cerrar los ojos a decir todo está bien con nuestros hermanos judíos y con nuestros hermanos musulmanes. Por eso siempre digo, la relación entre el cristiano y el islámico es mucho más fraternal que la que se está teniendo con los judíos. A pesar de que somos una religión judeo-cristiana, primero fuimos hasta una secta de los judíos, fíjense. El cristianismo llegó a ser primeramente hasta una secta de los judíos, tuvo que pasar mucho tiempo y desmarcarse en cuanto a ritos, en cuanto a muchas cosas para que no se nos siguiera considerando sectas judías, porque el catolicismo fue una secta judía, el cristianismo fue una secta judía, y así estuvo como secta hasta que Constantino no la validó. Si Constantino no hubiese validado la iglesia cristiana, la cristiandad y a los católicos, seguiríamos siendo una secta. Por eso es que yo siempre digo, cuidado cuando oigan hablar de sectas, porque muchas sectas se han convertido en religiones, incluso oficiales. Para los judíos, el cristianismo sigue siendo una secta, con un líder sectario que se llamó Jesús de Nazaret. Y hoy los que oyen este podcast dicen, pero ¿cómo que yo soy de una secta? Bueno, ellos dicen que Jesús practicó un tipo de judaísmo muy distinto y que por tanto era una secta. Y que todos los católicos somos miembros de una secta.
Cosa que, si vamos a un origen, sí lo era, pero ya no. Han pasado 2000 años y que estas cosas se produzcan no tienen razón de ser. Este lugar es el de la Asunción o Dormición de María. Realmente este es un lugar. Ahora vamos a hablar de otro, que es la Basílica de Getsemaní, también conocida como la Basílica de las Naciones o de la Agonía. Les hago una breve reseña de este lugar. No hay mucho de qué hablar, sino del poder de la solidaridad ante la barbarie. Ya vimos la barbarie, ¿no? Pues ahora vamos a ver el poder de la solidaridad. Esta Basílica de Getsemaní es un templo que está situado en el Monte de los Olivos de Jerusalén, junto al Jardín de Getsemaní, porque las personas dicen el Huerto de los Olivos, el Monte de los Olivos es el Monte de Getsemaní. No, el Monte de los Olivos es un monte y Getsemaní viene a ser un jardín o una huerta. En el interior de esta basílica hay una porción de una roca que es bastante grande. Se dice que ahí Jesús oró la noche de su arresto. Después de celebrar la última cena, ahí fue donde Jesús se retiró a orar. Esa era la piedra donde Jesús oraba. Los cimientos de la basílica de este lugar descansan sobre templos que fueron anteriores. Una basílica bizantina del siglo IV que la destruyó un terremoto en el año 746, y una capilla que habían hecho los cruzados ya en el siglo XII, pero que se abandonó en el 1345. Por tanto, esta basílica descansa sobre estos dos templos que no se pueden ver porque son los cimientos. El edificio de esta basílica la hace un arquitecto llamado Antonio Barluzzi y la crea entre el 1919 y el año 1924. Ahora, ¿por qué le dicen Basílica de las Naciones? Yo siempre les doy unas gotitas de saber. Este lugar realmente no es un lugar, es una joya del cristianismo, por supuesto que lo es, pero su relevancia la alcanza por un acto de amor. ¿Por qué se llama Basílica de las Naciones? Se llama Basílica de Getsemaní porque está ubicada en el Jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Le dicen la Basílica de la Agonía porque fue donde el Señor oró por última vez, con su agonía, con su dolor, con todo ese peso que un hombre lleva del pecado de otros, con esa angustia. Por eso le dicen Basílica de la Agonía. Y está esa roca donde el Señor lloró, y oró, donde tuvo las fuerzas para después asumir su cruz y llevarla hasta el final. ¿Pero por qué de las naciones? Bueno, porque los fondos para construirla provinieron de distintos países. Se solicitó la ayuda de distintos países para hacer esta basílica y los países respondieron. ¿Quiénes fueron los que dieron este dinero? Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos. ¿Por qué tengo que mencionar los países? Porque los símbolos aparecen en los mosaicos del techo. Los símbolos de cada uno de estos países, cuando se visita y usted vaya, si es de estos países antes mencionados, si usted visita esta capilla, va a ver encima una serie de símbolos y las personas dicen, ¿pero qué símbolos son estos? Bueno, pues posiblemente sea de su país y usted no lo pueda reconocer. Porque en una forma de agradecimiento a que estos países dijeron, vamos a dar dinero para que esto se lleve a cabo y vamos a ayudar a estas personas, se pudo llevar a cabo esta obra admirable, no por su belleza interna o externa, sino porque todos estos países se unieron, dieron el dinero, y los símbolos de estos países están en el techo, en los mosaicos que están en el techo como recordación de la contribución de estos países a la construcción de esta basílica. Es un hecho realmente bello. Por eso se le llama Basílica de las Naciones, porque se unieron todas las naciones para crear este acto, que más que un acto arquitectónico precioso, porque Barluzzi era un genio haciendo estas cosas, realmente el dinero vino desinteresadamente, porque era un dinero que no se puede invertir. O sea, en la iglesia no se puede invertir. O sea, fue un dinero dado realmente como una obra de misericordia, de piedad y de amor, y todas estas naciones se unieron y dieron el dinero. Debo decir que
la fachada, el frontal de la iglesia tiene una fachada que es del estilo neobizantino. Ya le dije que Barluzzi hacía las cosas muy a la antigua, por eso era un genio, sabía todo. Y tiene unos cuantos pilares que rematan. Hay unos mosaicos que muestran simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad. Ustedes han visto estos deditos que se tocan, que es el de Dios y el hombre, que están en el Vaticano. Pero esto es otra alegoría que él quiere recrear como la del Vaticano, pero en esta basílica. El techo es un techo muy sui generis porque es en forma de burbujas y tiene los mosaicos que refuerzan mucho más la apariencia bizantina de la iglesia. O sea, Barluzzi la construye con un arte bizantino, pero con elementos decorativos nuevos. Realmente es preciosa por dentro. Esta basílica sí se encuentra regida por la custodia de Tierra Santa, de la Orden Franciscana. Ahora, sin embargo, miren qué cosa más bella. ¿Por qué este lugar es tan bello? Porque los mismos franciscanos, en un gesto de ecumenismo después del Concilio Vaticano II, que tanto se está criticando, permiten que la comunidad anglicana utilice un altarcito que hay en el huerto de Getsemaní y que ahí celebre sus servicios de Jueves Santo. O sea, la Iglesia Católica comparte, la Iglesia Católica Romana comparte un pedacito del altar. No les estoy diciendo un pedacito por referirme a que es un trocito que les dio, porque no, es un altar. La iglesia, la basílica no es enorme, es pequeña. El central es de la Orden Franciscana y ahí se celebra misa diaria. Pero la comunidad anglicana siempre había querido celebrar ahí sus oficios de Jueves Santo. Entonces, en una parte hay un altar bello, pequeño pero bello, bien dispuesto, y como una forma de abrazarnos entre hermanos en ese ecumenismo, la Orden Franciscana les cedió este altar para que los anglicanos celebren el Jueves Santo sus oficios. Con esto me despido. Les hice un relato de la dormición de María y cómo ha terminado en el vandalismo, y decidí terminar con esta Basílica de las Naciones para que vean que siempre ante el odio, ante la intolerancia, Dios pone su mano para que existan tantos países que ayudaron a la conformación de este lugar, y cómo los católicos, sobre todo los católicos romanos, y los anglicanos se unen en un ecumenismo para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, esa hermandad, llevarnos bien. Con esto me despido, hasta un próximo encuentro. Recuerden, primero les comenté la barbarie y dejé este lugar que recuerda el amor para el final, para que se vean con un buen gusto, pero también para que reflexionen. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes y hasta un próximo encuentro.